Y ya vamos con el último panel de la jornada, porque la verdad es que mejorar la calidad de la experiencia con el cliente, con el empleado, sigue siendo pues uno de los principales objetivos de las compañías, mejorar esa experiencia, esa calidad. Y ojo, porque la inteligencia artificial nos puede ayudar. De hecho, la gran pregunta es cómo utilizarla, cómo saber usarla para mejorar la experiencia con el cliente y con el empleado. Y eso va a ser de lo que van a hablar nuestros siguientes invitados. El último panel va a estar moderado por Jorge Saiz. Él es Senior Manager de Transformación Digital de Accenture. Él es ingeniero de telecomunicaciones y responsable de la práctica de Contact Center en Accenture Iberia. Cuenta, fijaos, con más de 20 años de experiencia en todo lo que es esa transformación del modelo con el contacto con el cliente y con el empleado. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Jorge Saiz, que va a ser quien modere este último panel. Porque tú tienes mucha experiencia de esa transformación en el modelo de cliente, ¿no? Sí. Y es de lo que va a ir este último panel. Sí, sobre todo vamos a intentar que sea dinámico con las personas que forman la mesa y que puedan contar su experiencia y un poco la relación que han tenido con Génesis y en cómo han montado esos modelos de personalización, de omnicanalidad, vincularlo también con la parte de IA generativa, un poco para que os sirva a todos un poco de valor y os pueda abrir también la imagen, ¿no?, de cosas que podéis hacer. Bueno, pues todo el escenario es tuyo, ya les tenemos aquí muy concentrados, así que sí, a por ello. Muy bien, fenomenal. Pues básicamente yo lo que os quería introducir son 6 conceptos. Hemos estado hablando de muchas cosas durante toda la mañana. Y nosotros nos estamos enfocando sobre todo, lo que no sé es dónde está para cambiar la presentación. Ahí. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo desde Accenture y desde dónde creemos que se debe abordar todos estos procesos también de transformación o de reinvención de la parte de atención al cliente? Pues dentro de los principales tips donde creemos que podemos aplicar sobre todo las capacidades de IA generativa es en que se están dando una convergencia dentro de los canales. Tenemos que ser capaces de tener una visión de cómo podemos retener a nuestros clientes en el canal por el que nos quieren interactuar, pero que esa experiencia debe de ser homogénea. La IA generativa y la IA en particular nos va a permitir precisamente el poder entender cómo nos está el cliente contactando por los diferentes canales y al final nos va a permitir, por supuesto, el generar o mejorar cada uno de los canales por los que nos están accediendo. Realmente hay una preocupación a nivel de las direcciones de las compañías para entender qué están pasando en los canales, porque si no nos quedamos en lo que siempre hemos hablado de abro muchos canales, me llegan muchas interacciones, lo han comentado los compañeros anteriormente, que se incrementan interacciones, pero no estoy siendo capaz de entender por qué el cliente me tiene que cambiar de canal, por qué me está interactuando por otros canales. Otro de los puntos relevantes, y al final los usuarios representan con una intención de compra, que aproximadamente el 70% de los clientes repiten compra cuando se sienten satisfechos. Es decir, si somos capaces, dentro de lo que es las posibilidades que tenemos de personalizar, ya hacíamos parte de personalización básica, cuando un cliente nos llamaba, veíamos si nos había llamado más veces, podíamos consultar si teníamos interacciones abiertas, pero ahora la IA generativa lo que también nos permite es entender mejor y entender de qué manera podemos intentar aplicar nuevos mecanismos de personalización en interacciones en tiempo real. Esto antes podía ser una quimera, es decir, ¿cómo puedo hacer este real time? Ahora la tecnología nos lo permite y podremos empezar a dar esa personalización. Otro de los puntos que demandamos todos, o yo por lo menos, es tener conversaciones más personales, es decir, que esos productos que generamos por parte de las compañías para dar a los clientes realmente se asocien a lo que yo necesito. Y cuando yo tengo una conversación, que sean productos que sean relevantes para mí, no me ofrezcas algo que no va con mi perfilado, que no vaya ni siquiera con mis necesidades, que no vaya con mi momento en la vida en el que estoy en este momento. Con lo cual, es una gran preocupación también por parte de la dirección. Aproximadamente un 88% de los ejecutivos están en ese pensando de qué manera puedo ser capaz de dar esa personalización. ¿Qué más?
aprovechemos el momento. ¿Qué significa aprovechar el momento? Nos cuesta mucho captar, nos cuesta mucho retener, pero cuando un cliente se pone en contacto con nosotros, ese es el momento de poder hacer cosas con él, el darle esa experiencia que haga, como decíamos antes, se mantenga con nosotros, se vincule con nosotros. Entonces, aprovechemos de esa manera que le podemos dar una experiencia mejor, aprovechemos el dato, ¿de acuerdo? Aproximadamente un 84% de ejecutivos piensa que el dato nos va a permitir generar esos momentos con el cliente, esos momentos íntimos, ¿no? de el uno a uno, ¿de acuerdo? ¿Y qué queremos en nuestros contact centers? Hemos hablado de IA generativa, automatización, sí, efectivamente, pero hay un momento, y cada vez se está dando más, lo estamos viendo, en que el cliente, y bueno, con la ley, si al final sale también, por la parte de automatización podemos tener algún problema, pero hay muchas veces que la conversación acaba en un agente, en un gestor. Pero nosotros no queremos que sea ya un gestor, queremos que sea un trust advisor, alguien de confianza que represente a la compañía y que haga que ese momento de interrelación con el cliente sea grande, sea bueno, sea una experiencia. Pero claro, cada vez le llegan las interacciones más complejas, porque ya hemos interactuado por la app, por la web, hemos preguntado al ChatGPT, hemos preguntado a todo el mundo y cuando llegamos y nos enfrentamos contra un gestor, este gestor necesita herramientas, necesita ver cómo realmente puede ser un trust advisor. Gracias, por ejemplo, a la IA generativa esto también está siendo posible, el darle recomendaciones al gestor, el proponerle de qué manera le deberíamos atender, el que le podamos proponer a este gestor información con la que pueda interlocutar de una manera más eficiente con nuestros clientes y que al final eso genere, como siempre, una experiencia positiva. Para mí, los datos, lo decía antes un panelista, tenemos muchísimos datos, pero no sabemos qué hacer con ellos en muchas ocasiones. Pues desde hace tiempo esos datos los tenemos que utilizar para lo que es valor de cliente, cómo darle esas experiencias a nuestros clientes. Y por último es, ¿qué pasa con nuestra workforce? Y cuando hablamos de workforce no solo hablamos de nuestros gestores, nuestros trust advisors, hablamos también de nuestros equipos de tecnología, hablamos de todas aquellas personas que han estado involucradas durante estos últimos años en atender y en dar servicio dentro de lo que es un contact center, pero ya nos encontramos en un momento disruptivo que, como decíamos, no tenemos experiencias de 20 años, tenemos experiencias de un año, de medio año, de poco tiempo, pero sí que sabemos que esta nueva workforce lo que tiene que tener claro es que tiene que poder interactuar con los usuarios. Los propios gestores, un 70% de gestores encuestados, dicen que la IA generativa les va a ayudar en su día a día, pero todavía no saben cómo. ¿Cómo? Pues tendremos que tener nuevos skills en nuestros gestores. Pero, ¿qué skills son? Pues cuando nosotros le demos, por ejemplo, una capacidad a un gestor de tener un copilot con datos de la compañía para poder responder a un cliente, ¿de qué manera va a preguntar? ¿Cómo va a poder extraer datos? Es decir, tendrá que tener también una formación específica para ver cómo va a interactuar con los datos. Pero exactamente igual de estos modelos, de alguna manera tendremos que dar feedback para ver que tenemos que ir mejorando en la calidad de las respuestas y asegurar que o intentemos acotar al máximo que la IA no dé respuestas aleatorias, sino que al final dé las respuestas correctas para un entorno correcto y podamos resolver de una manera más eficiente. Entonces, estamos en un momento en que tenemos que cambiar esos skills, esas capacidades de nuestros equipos técnicos para entender cuáles van a ser los grandes principios para la puesta en marcha de cualquier caso de uso en la IA generativa, pero también no nos olvidemos de cómo hablar con los datos. Hablaba antes, creo que era de WeThink, el de los paneles, de los dashboards. Pues ahora la posibilidad de preguntar al dato, de ver cuáles han sido los motivos por los cuales me están llamando los clientes, cuáles son los principales puntos de dolor. El interlocutar con los datos va a ser algo que sea una realidad. Vamos a poder tener más capacidad de hacer esto. Por lo tanto, tengamos en cuenta que tenemos que también hacer una inversión en todo lo que es la parte de formación
a nuestros equipos, tanto de tecnología como equipos de operaciones. Y estos son 6 grandes tips que os quería traer para asegurar cómo puede ser una parte más de experiencia en todos los canales, en esa parte de omnicanalidad y cómo la IA debería aplicar. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es dar entrada a los diferentes panelistas para que nos cuenten su experiencia sobre todo con Grupo Sabio, con sus plataformas. Todos los que van a intervenir son clientes ahora mismo de Genesys Cloud, en mayor o menor medida en evolución con Genesys Cloud, y entender un poco con ellos cómo están aplicando estos conceptos de omnicanalidad, estos conceptos de automatización, cuáles son sus principales insights, personalización, etc. Sin más, voy a dar entrada por orden a Stefano Secarello, que es el Chief Digital Experience Officer en World2Meet. Gracias, Stefano. Vicente Bosque, de Parques Reunidos, Sales Marketing Director del sur de Europa. Luis Bernardo García, el director de Contact Centers, Portales y Biometría en CaixaBank. Elodie Marechó, responsable de proyectos y experiencia de clientes en Quisio. Y por último, por parte de Genesys, Nicola Mazzocotelli, que es el VP Sales de Italia e Iberia. Muy bien, pues básicamente dentro de lo que es el modelo, vamos a empezar contigo, Stefano. Vosotros habéis empezado con Genesys Cloud recientemente, estáis en un proceso de migración. Entonces, ¿cómo estáis viendo vosotros el aplicar esa parte de personalización? ¿Cuáles son los principales insights un poco que esperáis tener en esta tipología de proyectos con Sabio y con Genesys? Sí, hola a todos. World2Meet es un tour operador vertical y después del COVID se ha convertido, ha abierto varias líneas de negocio nueva y ha experimentado un crecimiento orgánico excepcional, casi de 300%. Y en este sentido, pues uno de nuestros objetivos es ofrecer una experiencia diferencial a nuestros clientes B2B, que representa el 90% de nuestro negocio, pero también el viajero, a lo largo de todo su customer journey, ¿no? Desde el proceso de comercialización hasta el viaje y el postviaje. En este sentido, hemos intentado construir una arquitectura centrada en el cliente, 360, basada en tecnología CDP, Customer Data Platform, y ahí somos capaces, que yo defino como un macroenchufe en entrada y en salida, que permite la activación de audiencia muy cualificada. En este sentido, después transmitimos estas audiencias a nuestros canales de activación, ¿no? La plataforma elegida para la parte de voz y omnicanalidad ha sido, como tú bien dices, Genesys, y hemos estado en el último año implementando en las distintas líneas de negocio. Y esto sí que nos ha permitido ver un antes y un después a nivel de la capacidad de atender a nuestros clientes. Está claro que ahora le podemos reconocer mejor, tenemos una información mucho más rica a la hora de atenderles, podemos recuperar todo dato de reserva, por ejemplo, ¿no? A la hora de atender una solicitud durante un viaje, etc. Y ahí también estamos experimentando nuevos casos de usos para incrementar la eficiencia de nuestros agentes y poder llegar a dar una experiencia mejor a nuestros clientes. El concepto ese que comentaba, ¿no? Un poco de TrustAdvisor, que es convertir a vuestros gestores en algo más, ¿no? que puros agentes. Y en esa parte de personalización entiendo que uno de vuestros KPIs principales, ¿no? en EPS, sí. es una búsqueda, ¿no? constante por vuestra parte. Sí, absolutamente. Estamos ahí también implementando NPS en un proyecto transversal en todas las líneas de negocio. Como somos un negocio en la mayoría de los casos muy nuevo, ¿no? Estamos construyendo ahora el baseline, ¿no? Que son de recién apertura o del año pasado.
Y bueno, con resultados muy buenos, hay un entusiasmo, la verdad, muy bueno en la industria y una acogida fantástica al proyecto. Y bueno, estamos implementando ahora estos mecanismos y también nos servirán para poder conocer mejor nuestros clientes y poder activar estos procesos de mejora continua, ¿no?, dentro de nuestro negocio. Y aquí, Vicente, en la parte un poco de personalización, canales, vosotros, un poco vuestra perspectiva, ¿cómo estáis llevando este proceso? Pues en la parte, nosotros hicimos un proyecto con Genesis Cloud y con Savio el año pasado y nos ha permitido transformar totalmente cómo trabajamos en el contact center. A nivel de personalización nos ha permitido fundamentalmente trabajar con todos los productos que tenemos en la casa. Anteriormente íbamos tan rápido y tan a la venta inmediata, ya, vamos, a la llamada siguiente, a sobrevivir, que solo vendíamos la entrada y solo atendíamos al cliente en las incidencias. Lo que hemos conseguido es trabajar en todas las líneas de negocio, desde pues, Speedy Pass, Bonoparques, los hoteles que tenemos propios. Vendemos toda la línea de negocio, con lo cual damos un servicio mucho más integral al cliente. Luego estamos mucho más tiempo con el cliente. Al haber desviado un 50% de las llamadas al VoiceBot, hacemos un servicio mucho mejor, mucho más diferencial, y eso nos ha permitido subir el NPS general. Y tenemos un reto en la parte del VoiceBot, en el NPS del VoiceBot, pero que estamos trabajando en ello. Pero la parte de NPS, que es muy importante para nosotros, la estamos mejorando a través de más tiempo de llamada, más calidad de llamada. Y en la parte de omnicanalidad que preguntabas, dos aspectos me gustaría resaltar. Por un lado, el proyecto con Genesis y con Savio nos ha permitido incorporar un canal nuevo, el chat, que no teníamos. Y por otro lado, estamos viendo el paso siguiente de cómo integrar diferentes canales. Queremos que la web y CRM y Contact Center estén integrados y que nos lleguen llamadas a través de gente que la experiencia en CRM, la experiencia en web no es suficiente y quiero, a través de un botón, clicar para hablar con Contact Center. Queremos, es el paso siguiente. Estamos integrando ahora un proyecto de Call Me Back y de Click to Call para asegurar que el cliente web, que, oye, pues en este momento no encuentro todo lo que necesito en la web, puedo llamar al Contact Center o me pueden llamar, y lo mismo en la parte de newsletters y de CRM. Entonces, bueno, creo que nos está ayudando a diferenciarnos claramente, a personalizar y a centrar el Contact Center en la experiencia de cliente, que para nosotros es fundamental. Somos un negocio de experiencias y queremos que el Contact Center sea un punto de experiencia, el punto previo de la experiencia. Con lo cual, estamos muy contentos con los resultados, con ciertos retos, sobre todo el NPS, pero contentos. Bueno, y descuento, ¿no?, para todos los que estamos aquí de Parques Reunidos. Sí. ¿No? Eso podemos tener. Muchas gracias. Luis Bernardo, estuviste con Savio el año pasado, nos comentasteis que arrancabais proyecto Génesis. ¿Cómo, más que desde la parte de vista un poco más tecnológica, cómo estás viendo un poco la parte de desarrollo de capacidades de negocio que podéis tener ahora a corto o medio plazo, ¿no?, en CaixaBank? Buenos días a todos. Bueno, el año pasado estaba contando en este mismo evento que acabábamos de arrancar el proyecto y hoy casi no me acuerdo ni de cuándo lo terminamos. Creo que fue allá por noviembre, ¿no?, que desplegamos todos los contact centers de CaixaBank, clientes, empleados, el desk técnico, Now in Sales, etcétera, en Genesis Cloud, ¿no? Y esta modernización tecnológica nos ha dotado de robustez, fiabilidad, eficiencia y a la vez afrontar los requerimientos de negocio de una manera más rápida, que al final eso era lo fundamental, ¿no?, y uno de los principales objetivos que perseguíamos. ¿Y qué estamos haciendo ahora mismo? Bueno, os cuento, por ejemplo, hace un par de semanas, desde un punto de vista de atención al cliente, hemos terminado un proyecto por el que todas las llamadas de nuestros clientes a la red de oficinas, todos sabemos cómo funciona una red de oficinas, ¿no? Tú entras, es todo muy dinámico, el gestor siempre está con un cliente delante, con lo cual la llamada telefónica pues, no se atiende, ¿no? Entonces, por este proyecto de mejora de atención al cliente, todas esas llamadas son desviadas al contact center de clientes y son atendidas por agentes especializados. Resultados prometedores, estamos viendo un NPS altísimo, una satisfacción de los clientes muy alta y una satisfacción de los empleados de oficina también muy alta, porque se les libera de esa tarea. Y después, ya bastante más relacionado con lo que se ha visto durante el día de hoy, estamos haciendo un trabajo muy intensivo con la IA generativa. El año pasado arrancamos una iniciativa que se llamaba Genial, ¿vale? Gen-IA, dicho así, unas 100 personas trabajando en análisis, diseño, desarrollo y prueba y productivización de distintos casos de uso.
con IA generativa. Unos cuantos de ellos para el contact center, tanto desde el punto de vista de mejora de la experiencia de usuario, de cliente, como de facilitarle la vida a la gente del contact center. Como los resultados también pues, han sido fantásticos, este año hemos abierto otra iniciativa que se llama Galaxia, ¿vale? Cuyo objetivo es principalmente industrializar esos casos de uso, diseñar más casos de uso y ponerlos en producción. Y aquí lo importante es que lo que no hay que tener miedo en ningún momento es a fallar. Puede haber un caso de uso que tú piensas que te va a ir muy bien, lo pruebas y no vale. Bueno, lo tiras y a por otro, y a por el siguiente. Esto que comenta Luis Bernardo, porque también esto me toca un poco por la parte de IA generativa, sí, un poco por darle amplitud, ¿no?, al público que tenemos aquí, que es que no hay miedo a probar, que también hay que analizar la parte de business case, ¿no? Realmente que haya un business case detrás de cada uno de esos casos de uso y que tengamos esa visión de luces cortas, luces largas, ¿no? Es decir, hacia dónde quiero llegar, pero cómo voy a ir teniendo capacidad, ¿no?, de ir montando cosas que me vayan validando, ¿no?, como bien decías, ¿no? Correcto. Al final la IA generativa te da unas capacidades que hasta ahora no conocíamos y se trata de aprovecharlas lo mejor posible. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias, Luis Bernardo. Elodie. Sí. Kisio, estáis presentes en Francia, tenéis 15 sites. Cuéntanos un poco qué es Kisio, un poco para dar un poco de contexto. Para ponernos un poco en contexto y que nos cuentes un poco tu experiencia en los canales y en esa parte también que comentábamos de personalización. Vale. Primero, disculpe por mi español, que llevo mucho tiempo sin hablar. Es mucho mejor que nuestro francés, seguro. Por eso no te preocupes. A ver, Kisio es una empresa francesa, es un proveedor de servicios para diversas tipologías de empresas en el ámbito de la movilidad, o sea, en el transporte. Eso significa que gestionamos la relación del cliente, de nuestros clientes contratantes. Tenemos más de 100 clientes contratantes y entre esos clientes tenemos SNCF, Keolis y autoridades organizadoras de transporte. Ahora una palabra sobre la movilidad para dar más contexto. El ámbito de la movilidad en Francia es un sector bastante activo, ya que tenemos una estacionalidad bastante importante durante el periodo estival, desde mayo hasta finales de septiembre, octubre, depende de los años, y la gente nos suele llamar para tener información sobre el transporte escolar, sobre cómo renovar sus abonos de transporte, ese tipo de cosas. Y bueno, para contestar más a tu pregunta sobre los canales, la personalización, el IA y todo esto, en Kisio pensamos que hay 6 pasos fundamentales que seguir para que todo esto funcione correctamente. El primero va a ser colectar información y construir una base de conocimientos limpia y clara, que va a permitir a la IA usar esos datos para que funcione correctamente. Lo único es que hay que tener cuidado porque una base de conocimientos, alguien lo dijo antes, es que tiene que evolucionar durante el proyecto y después también, y eso hay que tenerlo en cuenta. La segunda etapa es identificar los recorridos de los clientes y los usuarios y cuáles son los puntos de dolor que pueden haber y dónde la tecnología se puede poner y cómo puede mejorar la personalización, mejorar el recorrido. Y también se debe preguntar qué tipo de inteligencia artificial hay que poner. ¿Es un bot suficiente? ¿IA generativa es mejor? Hay que preguntarse esas cosas. La tercera etapa será identificar qué aspectos deben ser manejados mediante API, porque IA necesita datos y necesita conexiones para funcionar correctamente y dar lo mejor que pueda dar. El cuarto paso es mantener la armonía, y eso es muy importante, entre todos los canales. Está bien tener un montón de canales, pero si un chatbot da más información que un agente humano, tendremos problema después con la experiencia del cliente. Y también aquí se trata de dar una visión clara de la estrategia omnicanal en esta parte. La quinta etapa
es priorizar la implementación de forma interna, es decir, mejorar las habilidades de nuestros agentes. Te doy un ejemplo. Si la IA proporciona a la gente antes de la llamada el nombre del cliente, su histórico de llamadas, por ejemplo, la razón de su llamada, pues el agente va a ser más eficiente a la hora de contestar y dar respuestas, y dará respuestas más calitativas también porque pues, tendrá esa información antes. Y el sexto paso es desplegar la IA directamente ante los clientes, no de forma interna, pero más bien de forma externa. Y Quixio, ahora mismo estamos entre nuestros clientes en diferentes etapas. Algunos estamos en la primera etapa de colectar data, otros estamos ya implementando cosas y sobre todo lo que es cierto es que la IA permite una personalización de las interacciones, pero debe ser un complemento y no un sustituto de los canales actuales. Muy bien. Sobre la parte que es la estacionalidad, porque lo comentabais antes, Vicente, Estefano, ¿cómo os impacta también a vosotros la estacionalidad y cómo veis que otros canales os pueden permitir no tener que crecer y decrecer a lo mejor en la parte de call? Sí, nosotros la estacionalidad es un reto que tenemos en nuestro negocio. Nuestro negocio de junio a agosto pesa el 70% de los ingresos. Siempre es un reto ese momento y a nivel de contact center quizá más. Entonces, bueno, lo que hacemos para manejarlo es cambiar las prioridades. En esos meses tenemos que poner más gente en la parte de atención al cliente, menos en la parte de chat, quizá con un poco menos de foco en venta y más en atención. Tenemos que cambiar las prioridades porque efectivamente, de hecho, nuestro enfoque en contact center es cada mes rediseñamos el equipo totalmente porque cada mes la estacionalidad es muy diferente. Imagino que a World2Meet le pasa algo parecido, sí, quizá un poco menos extremo, pero parecido. Sí, bueno, pero la temporada, sobre todo la temporada de verano, es abrumadora, ¿no? En términos de cómo incrementan los volúmenes de llamadas, de contactos. Desde nuestro punto de vista, y yo que me encargo más de la parte de digitalización que de la gestión del call center, pues sí que estamos empezando a ver, después de una primera implementación, todas estas posibilidades de contact avoidance, de automatización de nuevos canales, de uso de inteligencia artificial, sí, que de momento se está llevando a cabo en formato más copilot, como una ayuda a la gente del contact center para validar un poco todo este tipo de proceso. Y una vez que tengamos esta validación, que los modelos se vuelvan estables y podamos confiar en ellos, pues sí que tenemos ya planteadas varias opciones de servicio al cliente. Y aquí hemos visto un poco, lo comentabas también, Luis Bernardo, que al final cómo nos hemos llevado la atención no en sucursales, nos la hemos llevado a esa atención remota, y además que genera satisfacción, es decir, que al final también el habernos ido, ¿no?, a estos entornos cloud, estos modelos de suscripción, estos modelos de poder ampliar o crecer o decrecer, nos han dado esas capacidades, nos han dado capacidades de meter nuevos canales, como decía antes también Vicente, y todo bajo unas arquitecturas que además ahora también nos permiten meter IA generativa, etcétera. Entonces, aquí un poco la pregunta para Nicola, dentro de lo que es la parte de Génesis, y no tanto desde el punto de vista no tecnológico, sino cuál es un poco la visión por parte de Génesis de qué podéis ofrecer o qué podemos dar a nuestros clientes, ¿no?, en una visión de mejoras, ¿no?, que podemos hacer en nuestros... Sí, muchas gracias y gracias a todos. Un poco uno de los temas que comentaron los otros panelistas, el tema de la personalización, de la armonización de los datos y también la capacidad de escalar esta personalización, esa armonización. A veces se considera el concepto de personalización como un elemento manual de alguna manera, ¿no?, que como fuera el viejo artesano que diseñaba un mueble o un vestido acerca de un cliente, pero el desafío que tienen las empresas y donde nuestra tecnología puede ayudar a esas empresas es a industrializar y replicar ese proceso, siempre manteniendo el concepto de personalización, que es clave por lo que estuvimos escuchando hasta ahora. El otro elemento, que es el tema de la armonización, hoy en día la cantidad de datos, lo vimos en todas las sesiones anteriores, es infinita prácticamente, y la capacidad de integrar esos elementos de datos de diferentes fuentes, de diferentes otras tecnologías, no necesariamente la del call center,
y principalmente la del core business de cada una de las empresas, el elemento clave donde nuestra tecnología puede interagir y mejorar la performance. Y el otro elemento, al final, el elemento humano. Y no es solamente el cliente final, es también la gente. Con este proceso de la inteligencia artificial, de lo cual estuvimos conversando en el transcurso del día de hoy, el elemento crucial es también cómo los agentes viven la interacción con la persona con la cual interactúan, si es a través de un canal digital, la voz, o en la sucursal, o en los parques, que son también agentes de alguna manera, ¿no? Y la tecnología, creo que antes se vio el concepto de copilot, tiene que ser un copiloto. Al fin y al cabo, la persona, que la gente, tiene que sentirse el real protagonista de la interacción con los clientes, apoyado y acompañado por el copiloto, que le tiene que brindar, tal como pasa en los aviones, la mejor información para poder manejar los aviones. Pero al fin y al cabo, el que está delante manejando tiene que ser la gente. Y creo que nuestra tecnología está en eso, está en el acompañar al piloto a que tenga una mejor interacción, la viva de manera mejor y pueda brindar el servicio de manera mejor. Muy bien, y un poco de manera abierta, un poco para vosotros, o sea, y vuestra visión, ¿estamos preparados, no? O sea, la pregunta es, ¿estamos preparados para este cambio un poco que se nos viene encima? Todo lo que estamos hablando, que hemos estado hablando toda esta mañana, de IA generativa, de los datos, de personalización en base al entendimiento. ¿Estamos preparados o qué pasos también tenemos un poco que dar? Si quieres, Luis Bernardo, tú que tienes un poco que has lanzado estos proyectos. ¿Estamos preparados? Sí, desde un punto de vista de tecnología estamos preparados, pero yo creo que hay tres grandes retos. Uno, normativo regulatorio. Siempre va por detrás de la tecnología, o la tecnología va mucho más rápido que la normativa, la regulación que la sustenta. Dos, seguridad. Te pueden clonar la voz en 15 segundos. Unos descerebrados venden por ahí su iris. Si se invierte mucho en IA, hay que invertir mucho, incluso más, en seguridad. Y tres, las personas. ¿No? Nos hemos escuchado a lo largo del día miedos, ¿no? Temores. Revoluciones ha habido siempre y siempre habrá. El fuego, la rueda, la agricultura, la industrial, Internet, el transistor. Todo. Esta es una revolución más. Yo me considero afortunado de poder haber vivido algunas de ellas, ¿no? Sí, sí. La industrial no, que soy más joven. Pero la de Internet, tecnologías de la información y esta que nos toca vivir, sí, la estoy viviendo. Entonces, simplemente no hay que tenerle miedo, hay que adaptarse. Y hemos salido de todas las anteriores más fortalecidos. Una revolución es un evento que representa un salto cualitativo, cuantitativo, con respecto a la etapa de la que veníamos, no es más. Muy bien. Vicente, porque me comentabas algo ahí entre bastidores, sí, de un proyectillo ahí que tenéis. Sí, o sea, nosotros, sobre la pregunta de preparados o no preparados, nuestra visión en Parques Reunidos es que nunca estás preparado, pero si no empiezas a probar, nunca vas a avanzar. Entonces, nuestra visión es empezar a hacer cosas, empezar a hacer pilotos. Tenemos dos en marcha, uno el que comentabas, ahora entro en más detalle. Por un lado, mover la tecnología de Génesis a inteligencia artificial generativa, y vamos a probarlo porque queremos probarlo, no en todo el contact center, pero en una parte concreta. Y sobre todo otro proyecto, que era el que comentábamos, estamos trabajando en un proyecto de avatar, o sea, estamos trabajando con una empleada nuestra del Zoo de Madrid. La estamos clonando, estamos convirtiendo en un avatar para que en una instalación del zoo ella dé charlas y conteste a preguntas, curiosidades de los visitantes con tecnología de inteligencia artificial generativa, una tecnología que sigue al ojo del visitante, que permitirá pagar y ofrecer al cliente: oye, ¿quieres un café? Pues lo puedes pagar aquí y consumirlo en el punto de venta más cercano. Entonces, creemos que este proyecto está en marcha, estará activo en 2 meses, creemos que va a ser un éxito y creemos que hay que probar y que no hay que tener miedo, y que puede ser un punto la inteligencia artificial para diferenciarte en la experiencia del cliente. Entonces, en 1 mes, 2 meses esperamos en el zoo para que podáis verlo vosotros mismos. Sí, bueno, al final esa es la unicanalidad real, ¿no? También, es decir, al final es tener todos esos contenidos disponibilizados, ¿no? Igual que lo usa el avatar, lo puedan llegar a usar vuestros gestores. Fenomenal. Estéfano, ¿cómo lo ves? ¿Estamos preparados?
Bueno, hay que prepararse, ¿no? En Word2Meet apostamos firmemente por la innovación. Estamos invirtiendo en la creación, bueno, hemos invertido en la creación de un centro de excelencia, que está aquí Marc, mi compañero, que es el director del centro de innovación, dedicado 100% a temas de inteligencia artificial. Nosotros también hicimos un caso de uso presentado en Fitur este año, de la virtualización de nuestra compañera, de la línea aérea, justo para presentar a los visitantes basado en IA generativa, para contestar a dudas y preguntas sobre Word2Meet, ¿no? Entonces, todo esto hay que seguir buscando. Es verdad que comparto que la securización del dato es uno de los primeros pasos que hay que dar. Y un poco como he comentado antes, pues nuestros casos de usos ahora están dirigidos un poco a ayudar nuestro frontline en modalidad copiloto, para poderle así dar mucha más eficiencia, ¿no? en estas tareas de catalogación de tipo de solicitudes, de extracción de campos, de resúmenes, etc. En este sentido sí que creo que hay que jugar. Hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. Y después, cuando se alcanza algo de seguridad sobre los resultados, escalar. Eso es, sobre todo eso, ¿no? O sea, cuando ya tenemos seguridad, puede escalar. Elodie, ¿cómo lo veis? Desde el mercado francés también, ¿no? Un poco... No, a ver, estoy de acuerdo con mis compañeros, obviamente, pero solo para completar, yo diría que depende también del nivel de madurez de la empresa y del enfoque que quiere tomar sobre el tema. Poner IA solo porque está de moda y que todo el mundo habla de ello ahora mismo no me parece una buena idea. Es ponerlo de forma inteligente y en función de lo que necesitan los clientes en los recorridos de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Eso es fundamental. Buscar al final un objetivo que al final nos podamos apalancar y dar realmente una mejora en esa experiencia. Nicola, ¿cómo ayudamos a nuestros clientes, ¿no? La respuesta fácil es comprando Génesis. Comprando Génesis. Pero quiero tocar un segundo el tema que decía de la preparación, ¿no? Y tomo la metáfora de la montaña rusa. Creo que nadie está preparado cuando llega arriba y tiene que bajar, nadie está preparado, pero lo importante es que en su cabeza tenga el concepto que, bueno, la tecnología está para protegerme, sé que no me va a pasar nada, sé que va a estar tranquilo y disfrutar la bajada. Creo que la tecnología nuestra está en eso, en hacer que ese pasaje entre el miedo, el salto al desconocido, al futuro, sea la seguridad que le podemos dar para después disfrutar la bajada y el resto del parque en línea general. Me gusta al final ese concepto, ¿no? Vamos a disfrutar, ¿no? O sea, vamos a intentar tener unos días a día más agradables, ¿no? Haciendo esta parte de disfrute. Pues oye, muchísimas gracias, ¿no? por vuestras reflexiones, por compartir, ¿no? Estas experiencias tan buenas. Agradeceroslo, muchísimas gracias a todos vosotros. Muchas gracias.